Muy buenas tardes, les saluda Pablo Romero de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Los beneficios del control gubernamental en épocas de pandemia, del programa de especialización en Derecho Administrativo, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Nuestro programa está diseñado para que puedan identificar el nacimiento, evolución y modernización del derecho administrativo. Además, podrán ser parte de un taller que combina la investigación con la práctica para que desarrolle su juicio y habilidad para comprender los procesos, de manera que podrá determinar las principales causas y soluciones de todo proceso contencioso administrativo. Los invitamos a participar del inicio de clases que será próximamente. Aprovecho para mencionar que el webinar está siendo transmitido en vivo vía Zoom y a través de las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y del diario Gestión. Sabemos que su aprendizaje es importante, por ello lo invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos relacionados al curso. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación del webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir esta tarde será contar con la exposición de la docente Solange Pérez Montero por un lapso de 45 minutos. Posteriormente, daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación, daremos inicio a nuestro webinar, Los beneficios del control gubernamental en épocas de pandemia, a cargo de Solange Pérez Montero, a quien tengo el gusto de presentar. Contadora pública colegiada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster del MBA con mención en Finanzas y Derecho Corporativo por ESAN. Además, es jefe del órgano de control institucional del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, Ministerio de la Producción. Docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Ha sido jefe del órgano de control institucional del Instituto Geofísico del Perú y del Servicio de Administración Tributaria SAT. Docente de la Escuela Nacional de Control. Cuenta con más de 18 años de experiencia ejecutando y supervisando servicios de controles simultáneos, servicios de control específico ante hechos con presunta irregularidad y auditorías. Sin más preámbulo, la invitamos a iniciar con su exposición, profesora. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. Voy a proceder a compartir la pantalla. Esta exposición es breve, así que vamos a trabajar muy rápidamente. Bueno, empiezo analizando un poco cuál es el rol del funcionario público respecto a la gestión de los recursos públicos. Entonces, como podemos apreciar, y de acuerdo también como lo dice los organismos internacionales, el funcionario público tiene el rol de gestionar el buen uso de los recursos públicos, de utilizarlos bien, en beneficio de todos los ciudadanos, cumpliendo finalidades públicas, tales como hospitales, colegios, carreteras, eh, mejores servicios, mejor calidad de vida para todos los ciudadanos, ya que somos los ciudadanos quienes con nuestros impuestos contribuimos al rol del Estado. Entonces, en esa línea, nosotros deberíamos de sentir esos beneficios que nos trae la gestión de los funcionarios públicos. Pero, ¿qué es lo que viene pasando? El funcionario utiliza los recursos públicos, pero lo desvía hacia beneficios privados. Un caso claro es el que está ahora en todos los medios de prensa respecto al caso de las vacunas VIP. Más de 122 funcionarios fueron vacunados sin considerar incluso a sus familiares que también fueron vacunados. Es decir, el funcionario utilizó esta potestad que tiene de gestionar los recursos públicos para beneficio
propio y beneficio también de particulares, de sus allegados. También se desvía para beneficios partidarios cuando se utilizan estos recursos para hacer campañas políticas. Entonces, eso no solo lo vemos en el Perú, ¿no? Se ha visto en Estados Unidos cuando Donald Trump en sus cheques que entregaba en tiempos de pandemia, ¿no? Lo entregaba, claro que eran con fondos públicos, pero lo entregaba con su foto. Entonces, de una u otra manera, lo estaba utilizando para fines partidarios. Y en la mayoría de los casos lo que vemos que hay una utilización de los recursos públicos, pero cumplen la finalidad pública de una manera irregular, de una manera tergiversada. Encontramos contrataciones de bienes, servicios, obras sobrevaloradas, de mala calidad, direccionamiento de procesos, contrataciones a familiares, a conocidos, obras inconclusas, pagos indebidos de remuneraciones, pagos por trabajos no ejecutados, pagos por servicios no realizados, y no me alcanzaría los 45 minutos para contar todos los casos que venimos observando. Y a eso se le llama corrupción, ya que el rol del funcionario es hacer que esos recursos se utilicen correctamente, de una manera directa, sin desvíos. Entonces, de acuerdo a la data que señala el Contralor Nelson Chac, en el 2019 aproximadamente se han perdido más de 23 mil millones por corrupción. Con ellos se pudieron haber construido hospitales, con ellos se hubiesen salvado vidas. Y en conclusión, el COVID mata, pero la corrupción nos está matando más, lamentablemente. Entonces, ¿y el control gubernamental qué hace? El control gubernamental es esa supervisión, vigilancia. Lo conocemos como control concurrente, ¿no? Es lo más común para velar por el buen uso de los recursos públicos, con eficiencia, con eficacia, con economía, con calidad, en el marco de la normativa. Ese control gubernamental que en primer lugar lo deben realizar los funcionarios públicos a través del control interno para garantizar que se cumpla el fin público, que se agregue valor al ciudadano, y luego también es realizado por la Contraloría, por los órganos de control institucional, viene trayendo una serie de beneficios, eh, sobre todo ahora, en tiempos de pandemia, como lo vamos a ir conversando. Entonces, ese control gubernamental es esa supervisión, vigilancia y verificación. Lo conocemos como este control concurrente que hace la Contraloría, los órganos de control institucional, las verificaciones, las auditorías de cumplimiento, los servicios de control específico, ¿no? Para señalamiento de presuntas responsabilidades administrativas, civiles, penales, de los actos y resultados de la gestión pública. Es decir, busca el buen uso de los recursos públicos, un uso de los recursos públicos para el cumplimiento de metas, con economía, con legalidad. Y se clasifica de dos maneras, en función de quien lo ejerce. Si lo realizan los funcionarios, ese autocontrol que todo funcionario debe de realizar en todas sus acciones, se llama control interno. Y este control interno lo define la ley 27785. Son estas acciones de cautela previa, simultánea y posterior, antes, durante y después de cada operación, que los gestores los realizan. No quiero generalizar, hay malos funcionarios, pero también hay muy buenos gestores públicos. Y esos muy buenos gestores públicos también, ahora en tiempos de vacunación, señalan en mi hospital o en mi dirección regional de salud, ninguna vacuna va a ser utilizada para personal que no está en primera línea. Entonces, ¿qué significa? Que ese director ha aplicado bien sus controles internos, de tal manera que va a garantizar que esa lote de vacunas cumpla su finalidad, que es empezar con el personal que está en la primera línea, el personal que está atendiendo a los pacientes COVID, no al personal pues que está en remoto o al personal que está con licencia o que ya no trabaja en ese centro de salud o que se pierdan las vacunas, como ha pasado en Tacna. Entonces, el control interno es esa primera línea de batalla que tiene el funcionario público para garantizar que se usen bien los recursos públicos. Es control gubernamental, sí, pero que lo hacen todos los gestores, lo hacemos todos los gestores públicos. Es parte inherente a nuestra gestión. Por eso que el responsable va desde el titular, los funcionarios y todos los servidores públicos. Y el control externo sí es ese control que hace la Contraloría, que hacen los órganos de control institucional
o las sociedades de auditoría, cuando hacen auditoría a los estados financieros y estados presupuestarios, y que está conformado por políticas, normas, métodos, procedimientos, manuales que buscan realizar esa supervisión, vigilancia, verificación del buen uso de los recursos públicos. Entonces, vamos a tener una serie de lineamientos para hacer control concurrente, visita de control, pero todo, tanto el control interno como el control externo, tienen una misma finalidad: garantizar el buen uso de los recursos públicos en beneficio de los ciudadanos, que es a quien nos debemos. Entonces, el control gubernamental se clasifica de dos maneras. En primer lugar, es interno, lo hace la entidad antes, durante y después de cada operación, es decir, antes de, de repartir las vacunas, antes de empezar con la primera dosis de las vacunas, están todo el MINSA, las direcciones regionales de salud, están aplicando todos sus controles internos. Y el control externo es aquel que está realizando la Contraloría, lo vemos acá en fotos, lo realizó a través de control concurrente, a la gestión y distribución de canastas, a la entrega de bonos y ahora al proceso más grande, que es la gestión de la vacunación. Que ya se están encontrando incumplimientos normativos, sí, se están advirtiendo las llamadas situaciones adversas. Por ejemplo, los almacenes carecen de condiciones de seguridad, también relacionados al padrón, que no ha habido una buena depuración del padrón que está incluyendo a personal que no está en primera línea atendiendo a los pacientes UCIs. Entonces, es, pero en la exposición de hoy vamos a hablar de esos servicios de control gubernamental previo, simultáneo y posterior que la Contraloría viene realizando activamente y más aún en tiempos de pandemia. Entonces, ¿por qué vemos que están fallando los controles internos? Porque encontramos, por ejemplo, en Piura, que se perdieron una cantidad de pruebas rápidas, ¿no? En la policía, una serie de compras aparentemente sobrevaloradas, ¿no? De más de 500.000, incluso más. En Lambayeque se empezaron a perder también los productos farmacéuticos para tratamiento COVID. La Fiscalía viene investigando ya más de 1.000 casos de corrupción en tiempos de pandemia y bueno, el caso actual, que es el caso de las vacunas VIP. Son casos que nos hacen reflexionar primeramente a qué estamos haciendo como gestores públicos, si realmente nos estamos dejando llevar por ese servicio al ciudadano, que es a quien nos debemos, y si realmente estamos anteponiendo el fin social antes que nuestros fines particulares, ¿no? Entonces, eh, adicionalmente, pues vemos una serie de casos de corrupción que me faltarían diapositivas para seguir colocándolas, ¿no? Ahora, los servicios de control gubernamental que ejerce la Contraloría, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría se clasifican de esta manera, ¿no? Si se realizan antes de que se ejecuten las operaciones y son autorizadas por ley expresa a la Contraloría y solo la Contraloría lo realiza a estas operaciones, a la fecha, a lo que está relacionado a presupuestos adicionales de obra y mayores servicios de supervisión, pero en el marco de la ley de contrataciones, cuando estos superan el 15% del monto del contrato original. Esto porque lo dice la ley de contrataciones. Eh, Informar sobre las operaciones que en cualquier forma comprometan el crédito o capacidad financiera del Estado. Dentro de ello están los avales, las fianzas, están las APPs, las asociaciones públicas privadas, las obras por impuestos, los endeudamientos externos que se realizan o internos que se realizan por periodos mayores a un año. Entonces, y también está el famoso programa Reactiva Perú, los programas de financiamiento o de facilidades de crédito para las micro y pequeñas empresas. Todo ello, la Contraloría, en el marco de la legalidad, emite opinión previa antes de que se ejecuten las operaciones y opinar sobre las contrataciones con carácter de secreto militar o de orden interno que se realizan por contrataciones directas, antes llamadas exoneraciones. ¿Podría intervenir la Contraloría previamente en otras operaciones? No, solamente las que estén autorizadas, esté autorizada la Contraloría por normativa expresa. Y esto tiene una lógica muy sencilla.
el control previo es inherente a todo funcionario público. Entonces, quienes debemos revisar nuestras operaciones, el manejo de los recursos que realizamos, que es de todos los ciudadanos, lo tenemos que hacer nosotros, lo tenemos que hacer nosotros como funcionarios públicos. Los servicios de control simultáneo sí se realizan cuando los procesos están en curso. Entonces, esto lo realiza ya sea la Contraloría o los órganos de control institucional. Y es ese acompañamiento a hitos de control o momentos en los cuales un equipo de, ya sea de control concurrente o de visita de control, de Contraloría o de los órganos de control institucional acompañan a las actividades de ese proceso en curso. Podría ser, por ejemplo, el otorgamiento de la Buena Pro. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la gestión de la vacunación. Entonces, la Contraloría está acompañando actualmente el proceso de vacunación y actualmente está en lo que es la aplicación de la primera dosis, haciendo control concurrente. Y va a revisar esas actividades que se realicen según la normativa. Si no se están realizando de acuerdo a la normativa, pues van a saltar situaciones adversas para que la entidad corrija. Ya se detectó inconsistencias en los padrones, padrones que han sido presentados, elaborados por el Ministerio de Salud, y ya se le comunicó al Ministerio de Salud para que solucione ello a efectos pues, de que no se dejen de vacunar a aquel personal que está en primera línea, ¿no? Por vacunar a aquellos que no están actualmente atendiendo o que no les corresponde. Entonces, son tres modalidades de servicios de control simultáneo que la más conocida es control concurrente porque es un acompañamiento sistemático y multidisciplinario. Por ejemplo, las vacunas, desde que se adquieren hasta que ya la persona está inoculada, ¿no? Entonces, para ello pasan varias actividades, pasan varios momentos, ¿no? El almacenamiento, la asignación, la distribución, la aplicación de la dosis 1, la aplicación de la dosis 2, la gestión de los residuos sólidos, hasta que la persona es inoculada. Entonces, y en cada momento, la comisión va emitiendo informes con situaciones adversas para que la entidad corrija y finalmente se cumpla la finalidad de la vacunación, que es lo que se quiere, que se respeten las fases y que se atienda y que se vayan vacunando las personas en el orden que le corresponde. Luego vienen los servicios de control posterior, que como su nombre lo dice, es para procesos ya culminados. ¿Qué pasa si en un control concurrente a la gestión y distribución de las canastas encontramos que se han hecho compras sobrevaloradas o que se han entregado alimentos en mal estado o que no se han entregado los alimentos o que se han entregado fuera del plazo? Entonces, pero ya son situaciones que ya traen presunta responsabilidad, ya sea administrativa, ya sea civil, ya sea penal. Aquí se activa los servicios de control posterior, pero no cualquier servicio de control posterior, porque como vemos hay 5 modalidades. Entonces, si las materias son menores a 30 millones, se va a activar el servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad, que es un servicio muy puntual, es como una pequeña auditoría que dura 45 días hábiles. Y en 45 días hábiles la ciudadanía va a saber quiénes son los presuntos responsables de estas irregularidades que se dieron, por ejemplo, en la gestión de la distribución de las canastas. Lo mismo puede pasar en el tema de la vacunación. Ahora, la auditoría de cumplimiento es para procesos más complejos, también es un examen de la legalidad de las operaciones, pero es para montos mayores a 30 millones y más complejos. Ambos, por eso están resaltados, solo en esos tipos de servicios de control posterior se puede señalar presuntas responsabilidades administrativas, civiles o penales. En las demás, ya sea auditoría financiera, auditoría de desempeño o acción de oficio posterior, no se señalan presuntas responsabilidades. Voy a profundizar un poquito dentro del tiempo que tengo para esta exposición. Entonces, los servicios de control previo, como les comentaba, los hace solo la Contraloría y antes de que se ejecute un acto, operaciones de una entidad, ¿no? Antes de que se entregue, pues se inicie el famoso reactivo o el famoso programa para las micro y pequeñas empresas, de acuerdo a lo que señala la norma expresa, es decir, por norma expresa se le autoriza a la Contraloría a intervenir en esas operaciones.
y va a emitir pues un informe. Se va a regular por normativa específica. La Contraloría tiene una serie de directivas para cada tipo y modalidad de servicio de control previo. Entonces, donde va a señalar procedimientos, requisitos, plazos, excepciones. Por ejemplo, para la autorización, ¿no?, de prestaciones adicionales que superen el 15% del monto originalmente contratado en obras por contrata, la Contraloría tiene hasta 15 días hábiles para presentar su opinión, y es antes de que se ejecute, ¿no?, esta prestación adicional y antes del pago. Entonces, la Contraloría y el OSI van a cautelar que la entidad sujete su accionar a ese pronunciamiento de la Contraloría, pues porque ese pronunciamiento tiene una opinión técnica, tiene una opinión legal, tiene una opinión económica, y va a ayudar y va a coadyuvar para que se cumpla la finalidad pública. Entonces, en pandemia estamos interviniendo con esta modalidad, sí, ¿no? En el programa Reactiva, en el programa para las micro y pequeñas empresas, y también en las construcciones, cuando superan el 15% del monto originalmente contratado. Los servicios de control simultáneo, ¿no?, que es ese examen de forma objetiva y sistemática de los hitos de control. Y como les comentaba, los hitos son momentos, y acá lo podemos ver en las diapositivas. Actualmente, en el control concurrente a la gestión de la vacunación, las comisiones están participando en el hito de la primera aplicación, ¿no?, la aplicación de la dosis 1. Entonces son hitos de un proceso en curso, y va a identificar si este se está realizando según la normativa, se está cumpliendo la finalidad. Y de no ser así, va a presentar situaciones adversas rápidamente. Más o menos tiene 10 a 12 días la comisión para presentar su informe al titular de la entidad para que tome las acciones preventivas y correctivas, corrija y se cumpla la finalidad que se quiere, en este caso, pues que se vacunen a las personas en el orden establecido. No conlleva una injerencia en los procesos de gestión. Quiere decir que la entidad va a evaluar estas situaciones adversas y va a tomar la decisión siempre pensando en la ciudadanía. Tampoco se supone, porque el análisis es selectivo, que todo lo que está haciendo pues la entidad que ha sido sujeta a control concurrente va a estar perfecto, porque se interviene en un solo momento, ¿no? Entonces el proceso sigue avanzando. Entonces, ¿cómo operamos, no? Por ejemplo, el ejemplo del control a la gestión de la vacunación contra el COVID 2019. En la estrategia de control que ha sido aprobada por Contraloría, acá les señalo la resolución 037-2021, se mapea el proceso. Entonces, el proceso empieza con la negociación y suscripción del contrato, su primera actividad. Vemos actividades desde la determinación del padrón con la población de parte del MINSA, el transporte y la distribución, la recepción de escenarios, el almacenamiento, el transporte y distribución y el microalmacenamiento, ¿no?, a nivel nacional, y el proceso de vacunación, aplicación 1, aplicación 2, el manejo de los recursos sólidos y el seguimiento a eventos posteriores de la vacunación. Entonces, y acá intervienen muchas entidades. Una vez que la Contraloría conoce el proceso, establece hitos de control, momentos en los que va a acompañar a la gestión, va a estar al costado de la gestión, ¿no?, velando porque se, eh, se realicen estos actos en el marco de la legalidad. Como vemos, nosotros verificamos cumplimiento, verificamos legalidad y eficiencia, eficacia y el buen uso de los recursos públicos. En contrataciones de obras, establecemos diferentes hitos. Por ejemplo, en actuaciones preparatorias, mapeamos las actividades. Entonces, si vamos a evaluar el hito expediente de contratación, vamos a tener consigo, entre otras, desde requerimiento del área usuaria, la determinación del valor referencial, la acreditación de la disponibilidad física del terreno. ¿Qué pasa si encontramos en pleno control concurrente que no se cuenta con la disponibilidad total del terreno? Esto puede traer problemas a la finalidad del gasto. Sí, porque esto puede traer que finalmente la obra no se culmine en los plazos establecidos, se paralice por falta de disponibilidad de terrenos, entre arbitraje o se aprueben una serie de ampliaciones de plazo con mayores gastos generales que finalmente son sobrecostos en la obra. Entonces, se advierte esta situación en pleno proceso para que la gestión corrija. Y si no hay ninguna situación adversa, si todas las actividades, comparándolo con la normativa de contrataciones, están correctas, están de acuerdo a la legalidad, pues
se va a sacar un informe sin situación adversa. En procedimiento de selección, podríamos también establecer el hito otorgamiento de la buena pro. Entonces, dentro de ello evaluamos desde cumplimiento de requisitos y plazos de la presentación de oferta, la evaluación y calificación del postor, el mismo otorgamiento de la buena pro, consentimiento de la buena pro, hasta el cumplimiento de requisitos previo al perfeccionamiento del contrato. Pueden haber más actividades. Esto es un ejemplo. No es un mapeo de actividades a rajatablas, no, es un ejemplo. A juicio del auditor puede adicionar más actividades, poner más actividades, establecer más hitos. Estos son ejemplos. ¿Qué pasa si se le asignó una mayor calificación al postor, ¿no? Y se le dio por ganador y no correspondía? Entonces, aquí vamos a tener situaciones adversas que la entidad va a tener que corregir. Igual, también podemos establecer otro hito importante, el inicio del plazo de ejecución de obra, en el cual principalmente se va a verificar que se cumplan los requisitos para dar inicio al plazo de ejecución de la obra, que está relacionado a la disponibilidad del terreno, a que esté la supervisión, a que esté pues, los adelantos de haber solicitado, etc. Entonces, que exista el residente de acuerdo a la oferta, que estén los especialistas, los equipos de acuerdo a lo ofertado por el contratista y también de acuerdo a lo ofertado a la supervisión. Porque, ¿qué pasa si no están? Esto afectaría la calidad de los trabajos y también la culminación de los trabajos en los plazos exigidos. Entonces, una situación adversa es eso, son hechos, ¿no?, que van a salir del contraste de las actividades que estamos evaluando en curso versus la normativa, que pueden afectar, afectan o pueden afectar la continuidad o el logro o los fines del proceso en curso, ¿no?, ya sea en tiempos, porque no va a terminar en el plazo establecido, en cantidad, en precios, en calidad. Entonces, estas situaciones adversas son hechos con normativa, ¿no?, que han transgredido normativas y que tienen consecuencias, afectaciones a futuro o afectaciones que ya se pueden estar dando, pero que se pueden revertir, se pueden corregir. Ya que si no se pueden corregir, ¿qué nos tocaría hacer? Activar un servicio de control en el cual se señalen las presuntas responsabilidades administrativas, civiles o penales, que puede ser una auditoría de cumplimiento o puede ser un servicio de control específico, dependiendo del monto. Algunos ejemplos en realidad de situaciones adversas. Hay muchísimos en las notas, lo he extraído de las notas de prensa de la Contraloría, que están en el portal de la Contraloría, pero hay muchísimos. Pero podríamos ver las más típicas, ¿no? No se encuentra el personal clave en la obra, ni la empresa contratista, la constructora, ni de la supervisión. Esto, al margen de las penalidades incurridas, pone en riesgo la calidad de la obra, el cumplimiento de metas, los plazos. Servicios especializados que finalmente no se vienen realizando según los términos de referencia. Pero sin embargo, la entidad sigue emitiendo órdenes de servicios a pesar de que no se está cumpliendo o la finalidad no se está cumpliendo con el contrato. Y esto se generan riesgos de mayores pagos. Las entregas de canastas a familias no consideradas en el padrón definitivo, con productos distintos, ya sea en cantidad, se indicaba que les iban a dar 2 kilos de arroz, le entregaban 1,8 kilos. En calidad, ¿no?, miren ahí las latas de atún, eso también es extraído de informes de los auditores de Contraloría. Miren las latas de atún con las etiquetas sobrepuestas. En precios, menores precios a los señalados en la compra. Los alimentos que no cuentan pues con certificación, con registro sanitario. Eh, Actualmente el tema de las vacunas, las infraestructuras de las vacunas, los almacenes, tanto el cuarto de frío, el área de despacho, no cuenta con condiciones técnicas apropiadas ni también con la seguridad y puede ser expuesta a posibles siniestros. Ya se están reportando casos de pérdidas de vacunas, como por ejemplo el TAC. Entonces, pérdida de vacunas son pues riesgos de pérdida de vidas, lamentablemente. Entonces, los servicios de control simultáneo tienen tres modalidades. Sé que la que más conocemos es el control concurrente, porque el control concurrente permite acompañar ese proceso, ¿no?, como la gestión y distribución de vacunas. Ustedes pueden ver desde la compra hasta, eh, hasta la persona inoculada, ¿no?, y si reporta algún efecto o no. Entonces, en una obra, desde el proyecto de inversión, desde la viabilidad hasta que la obra esté en funcionamiento. Entonces, un acompañamiento sistemático en diferentes momentos, multidisciplinario, porque se cuentan pues con educadores, con ingenieros, civiles, sanitarios, estructuralistas,
pesqueros de diferentes, ¿no?, servicios de topografía, etcétera, para evaluar un conjunto de hitos, pero es hito por hito de un proceso en curso. Y por cada hito, que es un momento que se evalúa, se va dando un informe, ¿no? El plazo máximo para emitir el informe por hito es 12 días hábiles en el primer hito, porque incluye 2 días para la planificación, y el resto son 10 días hábiles. ¿A qué se está haciendo control concurrente? Bueno, a la gestión de la vacunación, al programa Aprende en Casa, a la entrega de bonos, al programa Arranca Perú, a la construcción de hospitales, obras por reconstrucción con cambios, etc. La visita de control es también un acompañamiento, pero solamente a un único hito de control o a una o varias actividades. Por ejemplo, a cómo está prestando los servicios la unidad de cuidados intensivos en un hospital, si realmente está cumpliendo con la prestación del servicio, cómo se está desarrollando, o a un único hito de control, de repente a la distribución de las tablets, ¿no? Solamente un solo momento, no a todos los hitos de control, no a un conjunto de hitos de control. Y también de encontrar incumplimientos, pero que se pueden revertir porque el proceso está en curso, se van a presentar situaciones adversas. Entonces, situaciones adversas que en un plazo máximo de 12 días hábiles va a tomar conocimiento el titular, quien tiene que obligadamente presentar las situaciones, las medidas correctivas o preventivas que va a tomar para ello. Y las orientaciones de oficio es, es cuando se toma conocimiento de algún incumplimiento, ya sea por prensa, ya sea por denuncias, o ya sea por unas revisiones de bases de datos que hagan los auditores. Entonces, se toma conocimiento de ello y de encontrar que hay incumplimientos a la normativa, ¿no?, y riesgos a la finalidad pública, se va a presentar esas orientaciones de oficio al titular con situaciones adversas. ¿Se ha emitido durante esta pandemia? Sí. Por ejemplo, cuando se compraron las pruebas rápidas, indicando que no eran recomendables. También se ha emitido orientación de oficio relacionada a cuando las clínicas estaban cobrando por los resultados de las pruebas, cuando esto era de forma gratuita por el Instituto Nacional de Salud. Y así, la Contraloría emitió una serie de orientaciones de oficio y sigue emitiendo una serie de orientaciones de oficio para que se cumpla la finalidad pública en el uso de los recursos escasos, sobre todo ahora en tiempo de pandemia. Entonces, en conclusión, el control concurrente, que es el que más conocemos, en la planificación se fijan los hitos a intervenir en función a los riesgos previos, ¿no? Entonces, para vacunación tenemos hitos desde la importación, el almacenamiento, la asignación, la distribución, la aplicación 1, la aplicación 2, la gestión de residuos sólidos, hasta la persona inoculada. En obras tenemos hitos desde la viabilidad hasta la obra en operación, ¿no? En la ejecución se desarrollan los procedimientos para verificar si estas actividades se están realizando según la normativa, y de no ser así, se van a determinar situaciones adversas que van a estar dentro de estos informes por cada hito de control, ¿no? Entonces, estas situaciones adversas son comunicadas al titular rápidamente para que el titular corrija, y es el OSI de la entidad quien va a estar haciendo un seguimiento y una evaluación constante para que se implementen estas acciones preventivas y correctivas siempre en beneficio del ciudadano. O sea, esos efectos negativos se retrotraen, se retrotraen. ¿Y qué pasa si finalmente la entidad decide no considerar las situaciones adversas que está emitiendo la Contraloría, los OSIs? Pues es posible que se active un servicio de control específico hechos con presunta irregularidad para el señalamiento de presuntas responsabilidades. Entonces, vemos acá un esquema sencillo de cómo es el control concurrente y cómo viene contribuyendo en el uso de los recursos públicos. Escuché al Contralor también en un estudio que indicaba que por cada dólar invertido en control concurrente se ahorraban $10, ¿no? Entonces, como es control durante la ejecución de un proceso, pues de repente los ahorros no se ven a simple vista, pero las mediciones que se han hecho señalan ello. Algunos controles concurrentes también extraídos de las notas de prensa de Contraloría en el Ministerio de Inclusión Social, ¿no?, en los famosos bonos de 380, 214.000 hogares en situación de pobreza y pobreza extrema no se incluyeron, no se les entregó bono,
pero sin embargo se incluyó 68.000 hogares que no les correspondía ese beneficio. El gobierno regional Ica estaba haciendo una obra y en su expediente técnico incluyó materiales y equipos que no corresponden, es decir, una obra con un presupuesto en exceso de 726.000. Visitas de control también se aplica a procesos en curso, a cualquier proceso, prestación de servicios, ejecución de obras, estado y mantenimiento de la infraestructura pública, recepción, almacenamiento, distribución, entrega de bienes, por ejemplo, ahora la entrega de las mascarillas, del alcohol en gel y todo ello que es importante para poder desarrollar nuestra labor con seguridad, entre otros, pero solamente en un momento determinado. Casos: el Programa Nacional Pensión 65, el segundo bono de 760 soles, se los tenía que entregar a personas en condición de pobreza y pobreza extrema que estén en el sistema de focalización de hogares en el programa Juntos, Pensión 65, programa de discapacidad severa Contigo, y quienes no se encuentren en planillas laborales, pero sin embargo le entregaron a internos en los penales. Se cumplió la finalidad parcialmente, no totalmente. Bueno, luego de emitir estas situaciones adversas, se entiende pues que las entidades han revertido los efectos, ya que de no corregirse, pues esto sí podría traer responsabilidades administrativas, civiles y en algunos casos hasta penales. El Hospital Regional de Lambayeque se encontró deficiencias en el sistema de suministro del oxígeno medicinal que restringe la implementación de nuevas salidas y o tomas de oxígeno. Además, constantes caídas de presión y el riesgo de un limitado suministro de oxígeno a los pacientes afectados por el coronavirus. Entonces, se ha hecho una visita de control al estado, a la operación de los equipos, al nivel de servicio que está prestando la unidad de cuidados intensivos en ese momento. El gobierno regional de Junín estaba construyendo un hospital de apoyo, pero en un terreno reubicado que no tenía agua, desagüe, alcantarillado, red de telefonía, ni habilitación urbana, ni licencia. ¿Cuál es el riesgo ahí? Que una vez que se termine esta obra, no se puede utilizar porque no tiene agua, no tiene desagüe, no tiene alcantarillado, no tiene los servicios. Entonces, de verdad hay cientos, miles de riesgos, creo que son más de 10.000 servicios de control que ha realizado el año pasado la Contraloría, entonces son miles de riesgos, ¿no? Entonces solamente he extraído algunos como muestra y todos están publicados en el portal de la Contraloría. Orientación de oficio, ¿no? Se advierte un incumplimiento, por ejemplo, las municipalidades en un determinado momento empezaron a comprar estos túneles desinfectantes. Entonces la Contraloría sacó un informe de orientación de oficio a todas las municipalidades, indicándole pues que estos túneles desinfectantes, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, lo que hacían es diseminar el virus. Entonces se presentó esto a las municipalidades, tanto a las que habían comprado como las que estaban por comprar estos túneles en un determinado momento, ¿no? Entonces, todos estos son modalidades de servicios de control simultáneo que buscan que se cumpla la finalidad pública. Para ello también el titular tiene que adoptar las acciones preventivas y correctivas, pero no se puede tomar todo el tiempo. En casos de emergencia, el titular tiene hasta 5 días hábiles para remitir el plan de acción al órgano de control institucional, donde se compromete máximo en un mes a superar estas situaciones adversas, ya que los recursos son escasos y estamos en plena pandemia. Si es en tiempos regulares, sí el titular puede tomarse hasta 10 días para remitir su plan de acción, que es lo que va a hacer para superar estas situaciones, y a su vez tiene hasta 3 meses para implementar estas acciones preventivas o correctivas. Le comunica constantemente al órgano de control institucional las acciones que viene adoptando y tiene que cautelar que estas acciones pues se cumplen. Este es el plan de acción que cada vez que recibe un informe de control concurrente, de visita de control, de orientación de oficio, el titular tiene que remitir al órgano de control institucional. Y los servicios de control posterior, ya no me queda mucho tiempo, los servicios de control posterior se realizan pues las verificaciones cuando los procesos se han culminado. Generalmente constan de 3 etapas: planificación, ejecución y elaboración de informe. Y acá tenemos un cuadrito, resumen, para conocer las principales diferencias de cada una de estas 5 modalidades. Entonces, la auditoría financiera es, auditan los estados, es el examen a los estados financieros y estados presupuestarios, comparadas con la legalidad, pero es el marco financiero aplicable, las NIC del sector público, las
las NIF, las SIC. Los hallazgos se llaman deficiencias significativas y la entidad tiene hasta 5 días hábiles para presentar sus comentarios. De no desvirtuarse, se van a presentar en el informe como reporte de deficiencias significativas para que la entidad supere estas situaciones y mejore su gestión financiera, su gestión presupuestaria. Acá lo que tenemos son dictámenes de los auditores, ¿no? Dictámenes sin salvedades, dictámenes con opinión adversa, dictámenes con abstención de opinión. La auditoría de desempeño es a la eficiencia, eficacia y economía, es decir, a los productos y servicios que se le entregan al ciudadano. Está más enfocado en una gestión por resultados. Se hizo, por ejemplo, la distribución de materiales educativos, ¿no? A fin de que estos lleguen en la fecha que deberían de llegar, ¿no? Lo que se busca acá es acciones de mejora que las implementa el gestor. Solo lo hace la Contraloría. Las auditorías de desempeño solo lo hace la Contraloría y bueno, no son muchas las que viene realizando últimamente. La auditoría de cumplimiento y servicio de control específico sí es lo que más hacemos. Acá sí se identifican presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales y tienen un pequeño cambio a partir de julio del 2019. Antes todo era auditoría de cumplimiento, ahora se ha dividido en dos. Si tenemos procesos, actividades, tareas, operaciones complejas o mayores a 30 millones de soles, ¿no? Se va a hacer auditoría de cumplimiento. Salvo algunas excepciones, salvo algunas, hay hallazgos, es decir, qué pasa si encontramos incumplimientos a la normativa, ¿no? Con perjuicios, con afectación a la finalidad pública, se llaman desviaciones de cumplimiento. Y el plazo para la entrega de comentarios es máximo de hasta 10 días hábiles que tiene el auditado para presentar ello. Puede solicitar ampliación al tercer día de notificado y se le da hasta 5 días hábiles. De no desvirtuarse, se incluyen como observaciones con las presuntas responsabilidades administrativas, civiles o penales. El servicio de control específico es a hechos puntuales vinculados a procesos, actividades, tareas, operaciones, donde hay ya evidencias de presunta irregularidad. Se ha aplicado para el caso de Richard Swing, el señor Richard Cisneros, ¿no? Richard Cisneros. Entonces, aplica para montos menores o iguales a 30 millones y iguales o mayores a 15 UITs, salvo excepciones por complejidad e impacto. Entonces, hay hallazgos, se llama pliego de hechos, y a los partícipes de estas irregularidades se les va a presentar, se les va a entregar este pliego de hechos, se les va a comunicar y se les da hasta 5 días hábiles para que presenten sus comentarios. De no desvirtuar, se incluyen como irregularidades con las presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales. Y se ha adicionado una última, que es en el 2020, que es de acción de oficio posterior, cuando se evalúan denuncias. Entonces se evalúan denuncias, ya sea el OSI o la Contraloría, y se encuentran hechos con indicios de irregularidad. Entonces, en estos casos, la comisión va a elaborar un informe en un plazo de 5 días hábiles, se lo va a comunicar al titular para que implemente las acciones que correspondan, ¿no? Si tiene que sancionar, que sancione. No genera la identificación de presunta responsabilidad, ¿no? Se le comunica estos hechos con indicios de irregularidad. Entonces, como vemos acá, solamente dos tipos, dos modalidades de servicio de control posterior son aquellos pues que sirven si hay presunta responsabilidad administrativa, va a ser canalizada por la entidad, ¿no? A través de un procedimiento administrativo disciplinario, la Secretaría Técnica va a evaluar y aplicar la sanción que corresponda. Si hay presunta responsabilidad civil, Procuraduría se va a encargar de perseguir el resarcimiento al Estado para presentar la demanda ante el Poder Judicial. Y si hay presunta responsabilidad penal, la Procuraduría impulsa el proceso, efectúa la denuncia ante el Ministerio Público, quien va a tomar este informe de control como un insumo para su investigación y formulación de su teoría del caso, que le va a permitir finalmente llevar a juicio a sus imputados. Entonces, y eso forma parte de la atribución que tiene el Sistema Nacional de Control, que es de identificar el tipo de responsabilidad incurrida, sea administrativa, funcional, civil o penal, pero solo en dos servicios de control posterior, ya sea auditoría de cumplimiento o servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad, ¿no? Entonces, hay todo un proceso que está detrás y por temas de tiempo ya no voy a llegar. Entonces, creo que el tiempo ha sido muy corto. Solamente para dejarles con dos ejemplos, uno de una auditoría de cumplimiento, también publicado en el portal de Contraloría, que se hizo a la Municipalidad de San Bartolo, en el cual 1 millón de soles, no, más de 1 millón de soles no fueron depositados de estos recursos directamente recaudados. Y esto generó este perjuicio económico. Y acá se identificó tres responsabilidades, presuntas responsabilidades
administrativas, civiles y penales por peculado a 3 exfuncionarios, que fue gerencia de administración, gerenta tesorería y gerente de contabilidad, por ese millón de soles. Hay todo un proceso, por eso que esto es un curso de 72 horas que se dicta en la Escuela Nacional de Control, pues, y que simplemente vamos a los resultados. Y el otro caso, que es el caso del señor Richard Cisneros, en el cual, pues, como terminó, de acuerdo al informe, ¿no? Que durante el 2018, 2019 y 2020, el Ministerio de Cultura contrató un proveedor que no contaba con la experiencia por 175.400. Se elaboraron y aprobaron términos de referencia con requisitos que no se adecuaban al objeto de la contratación. Bueno, el tema deportivo, el tema artístico no estaba dentro del objeto. También así, supuestamente hacía actividades que realizaba la entidad. Se fraccionó la contratación, se le pagó pese a que no acreditó la prestación del servicio. Y bueno, se le pagó indebidamente 155.400, y acá hay presunta responsabilidad administrativa y penal de 16 exfuncionarios del Ministerio de Cultura. Entonces ya para finalizar, porque ya estoy con la hora, para finalizar, eh, bueno, no se puede hablar en materia de derecho administrativo si es que no se tienen claros los conceptos de control y de responsabilidad, como vemos que siendo la responsabilidad de los funcionarios consecuencia del ejercicio de control gubernamental, pero no de todo el control gubernamental, sino en estas dos, ya sea auditoría de cumplimiento o servicio de control específico hechos con presunta irregularidad a cargo ya sea de la Contraloría o de los órganos de control institucional. Brevemente hemos analizado cómo los órganos de control examinan un acto realizado por otra persona u órgano y de no cumplirse la legalidad, estos asumen sus responsabilidades, propendiendo con ello a garantizar una actuación regular, equilibrada, eficaz y honesta de los funcionarios que agregue valor a los ciudadanos. Bueno, sé que ha sido una exposición muy corta, muy rápida también para el tema de control que es muy amplio. Espero haber cubierto sus expectativas y bueno, doy pase al moderador para que ver las preguntas. Sí, excelente su exposición, profesora Solange. Muchísimas gracias. No, Tenemos gracias dos a ustedes. breves preguntas. La primera Ujú. es, perdón, ya, acá está. La primera es, ¿la CGR está realizando auditorías forenses? Porque entiendo que ya tienen aprobado hace algunos años una directiva al respecto. Luis Alberto nos pregunta. No, actualmente esa directiva fue derogada. No tengo ahorita la norma, pero fue derogada. Entonces, actualmente las modalidades que tenemos son las que están aprobadas en las normas generales de control gubernamental, que son 5. No hay más. Se podrían aprobar otras, pero actualmente no hay otras auditorías, más que las que están establecidas ahí, ¿no? Entonces, en Muy bien, auditorías tenemos desempeño, financiera y la auditoría de cumplimiento. claro. Tenemos una más de Leonardo Solís. Dice, en los Sí. servicios de control OSI tienen la atribución de requerir información reservada hasta secreta que alcance o límite o qué límite tiene esta disposición legal. Y la pregunta es si pueden ser sujetos de ampliación los servicios de control específico consignado como causal la cuarentena que limita a los auditados de presentar en los plazos otorgados sus descargos. Bueno, los servicios de control sí tenemos acceso irrestricto, incluso a información reservada, salvo aquellas pues que tengan reserva de carácter de ley, ¿no? Pero podemos utilizar esa información. Lo que sí es que no debemos de revelarle nuestros informes, tenemos que hacer una disociación. Pero sí, nosotros tenemos esta potestad de tener acceso a toda la información, ¿no? Incluso hay entes que se han pronunciado, el Tribunal de Transparencia se ha pronunciado al respecto. Lo que sí, al momento de revelarlo, sí no podemos. Incluso hay opiniones del tribunal al respecto que ya se ha pronunciado sobre este tema de la información reservada, secreta. No lo tengo a la mano, pero me podrán escribir de repente por el LinkedIn y le puedo alcanzar la opinión del tribunal al respecto. De ahí la otra pregunta que me indicaron era, Y si se podía ampliar. Sí, en tiempos de cuarentena, en plena ejecución, sí se puede ampliar, dada la coyuntura, porque vamos a ir a la entidad y no encontramos a nadie. Entonces, dada la coyuntura, sí se puede ampliar el plazo
para garantizar el derecho de defensa, ¿no? Entonces, no hay una disposición, una normativa expresa, pero sí tenemos disposición y lineamientos internos en los cuales se nos han indicado todos los jefes de OSI que podemos hacer esa justificación indicando que para garantizar el derecho de defensa se puede ampliar los plazos durante la ejecución de un servicio de control específico. Sí, Obviamente no tan amplios, ¿no? Porque la ciudadanía quiere respuestas rápidas, entonces no tan amplios. Ujú. por supuesto. Tenemos un par de preguntas más, Ya, profesora. Sabemos que tiene otro compromiso, entonces usted nos avisa, nos dice ya y ahí paramos y bueno, también por temas cinco de tiempo. minutitos más, sí, porque estoy ¿Cómo no? con el diplomado justo, a las 7. Exacto. Ujú. Muy bien, sigo. Dice, ¿los pliegos de hechos comunicados durante los días de cuarentena son válidos? ¿Los funcionarios involucrados podrían acusar a la comisión de vulnerar sus derechos? Y finalmente, a un funcionario se le comunicó de hechos el 17 y hoy 23, indica que no lee el CD que le adjuntamos en el pliego, manifestándonos que al recibir el CD se computan recién los 5 días hábiles. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, durante cuarentena los pliegos de hecho son válidos, ¿no? O sea, no se ha suspendido ello, ¿no? Igual, claro, hay que darle las facilidades, pero sí, no se ha suspendido nada de ello, no ha habido ningún pronunciamiento al respecto. Y respecto a los plazos que dice que el auditado señala que no le llegó la información, bueno, sí, pues si no se le entregó la información completa, él puede aducir eso después de 5 días y tenemos que darle el plazo cuenta desde que tiene la información para garantizar el derecho de defensa. Acá prima el derecho de defensa. Ok, continúo. ¿Podría explicar por qué se le ha anulado la capacidad sancionadora a la CGR? Sí, por temas de tiempo bueno, no tengo acá la diapositiva. Eh, Más o menos en abril o en junio del abril del 2019, si no me equivoco las fechas, el Tribunal Constitucional indicó como las conductas infractoras en el artículo 46 de la ley 27785 eran muy generales, se hablaba de 5 conductas infractoras para que la Contraloría pueda sancionar por responsabilidad administrativa funcional a los funcionarios. Entonces, eran solo 5 y luego se derivaban a 45 primero por un decreto supremo PCM y luego por un reglamento de Contraloría. Entonces, de acuerdo al tribunal, eso está transgrediendo el principio de legalidad, su principio de tipicidad, ¿no? Entonces, en esa línea, desde esa fecha, desde julio o abril de 2019, si no me equivoco, la Contraloría ya no puede sancionar administrativamente. eh, lo venía haciendo, sancionó a más de 5.000 funcionarios con suspensiones e inhabilitaciones de hasta 5 años y se quedaron por sancionar más de 19.000 funcionarios, ¿no? Por esta resolución. Lo que se está esperando ahora es que el Congreso, bueno, primero rápidamente se le planteó el proyecto de ley al Congreso de turno en ese momento, luego vino otro Congreso, nuevamente se ha insistido, el Contralor sigue insistiendo y es más, por eso en la diapositiva está, pues, ¿no? La preocupación que se tiene y la Contraloría, mientras no se prueben por ley esas 45 conductas infractoras por ley, la Contraloría no puede sancionar. No puede sancionar y va a sancionar para hechos que se generen a partir de la publicación de la ley. Entonces, todos estos casos de la vacunación, de las canastas, de la entrega de bonos y todo esto, de las compras sobrevaloradas, la responsabilidad administrativa solo lo puede sancionar la entidad, la misma entidad. Y claro que va a seguir su proceso civil y penal, pero esos procesos duran hasta más de 10 años, ¿no? Entonces, la Contraloría era mucho más rápida y obviamente pues suspendía, inhabilitaba y no dejaba que estos funcionarios siguieran haciendo daño al país, ¿no? Ujú. Muy Estamos a la bien, bien espera que el concluido. Congreso apruebe la ley, sí. Más bien, le queremos agradecer muchísimo esta exposición tan brillante, ¿no? Concisa, pero muy explicativa de cosas que están pasando en este momento en el país, en el gobierno, y nuevamente, pues, darle las gracias. Sí, Entonces, disculpe, más ahora, bien ha sido muy rápido. Sí, sí, le invitaremos a uno siguiente, profesora, no se preocupe, habrá sí, oportunidad para ampliar ujú, eso. sí, muchísimas gracias a ustedes también. A usted también. Y estimados asistentes, continuamos con un poco más de detalles acerca de este programa.
Por supuesto, les recuerdo dos avisos importantes. Pueden ser parte del grupo de WhatsApp donde recibirán artículos de interés relacionados, tips de la docente expositora, así como descuentos exclusivos para los que quieran participar del programa. Asimismo, les recuerdo, y muy importante, que para recibir la constancia de participación a esta conferencia, deben llenar la encuesta que tendrán a disposición al final en el chat de la plataforma Zoom. No olviden que si no llenan la encuesta, pues no podrán recibir la constancia. Entonces es muy importante. Ahora vamos a terminar con algunos detalles acerca de nuestro programa. A ver si me permiten. Me confirman si pueden ver la pantalla. Ah, muy bien, perfecto, nos ayuda producción. Entonces vamos a hablar brevemente sobre el programa de especialización en Derecho Administrativo, es decir, todo esto que nos ha contado tan interesantemente la profesora Solange, ¿cómo se concreta? ¿Cómo aprendo yo? ¿Cómo puedo hacerlo? Porque habían preguntas muy interesantes al respecto de qué haría yo en una situación real, ¿no? Con la pandemia, con los funcionarios que no están aceptando estos pliegos, etcétera. Entonces, ¿cómo yo puedo capacitarme o desarrollar esas habilidades? Muy bien, les contaremos brevemente del programa de especialización. Adelante, por favor. Entonces, la certificación que usted recibirá al terminar el programa es de especialista en Derecho Administrativo a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La modalidad es de clases a distancia en tiempo real, que significa que va a estar por esta plataforma Zoom o la plataforma Blackboard o algún equivalente, por supuesto, ¿no? Evidentemente la presencialidad todavía, como la recordamos antes de la pandemia, no existe como tal. Esto es lo más presencial que estaremos por ahora durante estas clases. Y la duración es de 128 horas lectivas. Siguiente, por favor. Este programa tiene 7 módulos que están divididos de la siguiente manera. En el primero veremos la teoría general del derecho administrativo, es decir, las bases que van desde esta rama del derecho. Como un segundo módulo, los procedimientos administrativos, es decir, más detalle de cómo funciona cada uno de los procesos. Tercero, los actos administrativos de validez, eficacia, ejecución y revisión, ¿no? Las 4 partes, por supuesto. Cuarto, el proceso contencioso administrativo y los medios de control jurisdiccional. Quinto, como tal, ¿no? Y el marco de la conferencia, ya el control gubernamental pues, que nos ha dado mucho detalle la profesora durante esta conferencia. El módulo 6, los procedimientos administrativos especiales. Y finalmente, el taller mencionado, un taller de derecho administrativo como tal. Siguiente. Muy bien. En nuestra plana docente, por supuesto que está la profesora Solange, ¿no? Ella, para los que nos acompañan después y no escucharon al inicio de la conferencia, ella es jefe del órgano de control institucional del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, ha sido jefe del órgano de control institucional del Instituto Geofísico del Perú y del Servicio de Administración Tributaria SAT, MBA con mención en Finanzas y Derecho de la Universidad ESAN y maestría en Tributación. También tenemos al profesor Cristian Guzmán Napuri, que es a su vez el coordinador de la maestría, ¿no? de Derecho Administrativo Económico y que es socio del estudio Montoya y Guzmán Napuri Abogados, magíster en Derecho con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Católica del Perú y especializado en Derecho Público. Siguiente. Tenemos al docente Antonio Rodríguez Martínez, que ha laborado en Indecopi, en la Superintendencia de Registros Públicos, SUNARP, en el proyecto de apoyo para mejorar la oferta productiva y facilitar el comercio exterior de la PCM, abogado por la Universidad Católica. Mónica Díaz García, que ha laborado como asesora legal en la Municipalidad de Miraflores y en el Jurado Nacional de Elecciones, máster en Administración Pública por la Escuela de Gerencia Continental y el Instituto Universitario Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, España. Siguiente. Dante Mendoza Antonioli, que tiene experiencia en cargos públicos en SUNAT, SUNARP, MINDES y la ONP, maestría en Ciencias de la Administración Pública de la Escuela Alemana de Posgrado en Administración Pública y máster en Derecho Internacional Económico de la PUC y ESAN. Gustavo Adrián Sen, que fue ministro de Justicia y Derechos Humanos, expresidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, especialista en Derechos Humanos, con estudios de posgrado en Suiza,
Francia, Costa Rica e Italia. Máster en Administración y Gerencia Pública por el INAP de España. Siguiente. Muy bien, para todos aquellos que desean más información, pues pueden hacernos llegar sus consultas y preguntas a los números que ven en pantalla. También recuerden que pueden acceder a los tips de la docente, a algunos artículos de interés y a descuentos exclusivos del programa a través del chat de WhatsApp que hemos hecho llegar a ustedes por medio de esta conferencia, ¿no? El chat de la plataforma Zoom en la que estamos en este momento. Siguiente, por favor. Nada más un recuento de nuestra experiencia como Universidad Continental. Más de 135,000 alumnos y egresados de los programas, 9 exministros de Estado como estudiantes en este momento, 3 de ellos en funciones, el profesor Waldo Mendoza, ministro de Economía, que es profesor visitante, ¿no? La profesora Nuria Sparch, ¿no? Ministra de Defensa, que ella también es profesora de una de las maestrías, casualmente una relacionada al derecho, y el profesor también el egresado de la primera promoción de administración, ¿no? La modalidad virtual, el ministro Federico Tenorio. Entonces, 20 ediciones de la maestría de negocios, el MBA, 64 ediciones de la maestría en gerencia pública, 208 ediciones de programas de especialización de contrataciones con el Estado y 134 ediciones de maestrías. Siguiente. Muy bien, entonces, pues aprovechando, ¿no? Ya finalizando el webinar, ¿no? Los quiero invitar a participar, es decir, esto no termina acá, seguimos conversando acerca de cómo perfeccionar nuestras habilidades en el derecho administrativo, ya sea por el grupo de WhatsApp que está creado, y no se olviden, importantísimo, llenar la encuesta que está en el chat del Zoom para que puedan acceder a sus certificados. Importantísimo, porque sin esos datos no podemos hacer la emisión de dicho certificado. Ajá, Carla nos ayuda y está la encuesta de satisfacción que la puedan llenar brevemente y con eso acceder finalmente a este documento. Muy bien, entonces, siendo ya, ¿no?, el cierre del webinar, quiero agradecer a todos los participantes de esta conferencia, también a la profesora Solange, y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y buenas noches.